es para mí una oportunidad, en este caso, tener que compartir con ustedes la versión de cómo conocer la Constitución de un país. En nuestro país, para tener la Constitución vigente, como ustedes conocen o tienen alguna referencia, es producto de la obra del Congreso Constituyente Democrático. Y es aquí donde tenemos que hablarles a ustedes de lo que es el poder constituyente. Todos los pueblos en el mundo, para poder constituirse como estados, tienen que darse normas. Y estas normas, la primera, y que es a la vez la superior del Estado, se denomina Constitución. Pero tiene que ver quién lo haga. Y en este proceso de hacer la Constitución, se hace a través de un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, que es en este caso la representación del pueblo a través de un proceso electoral, tiene dos características. La primera, que se denomina que es un constituyente originario, y la segunda, que es el constituyente derivado. Veamos en qué consiste el constituyente originario. El constituyente originario es aquel o aquella representación política que el pueblo elige para que le dé su constitución. En este caso, el último o la última constitución que tenemos es producto del Congreso Constituyente Democrático, que tuvo vigencia en el año 1993. Pero este constituyente nos dio la constitución que tenemos hoy, que es el texto que está expresado en este documento y que tiene 206 artículos. En estos 206 artículos encontramos nosotros que además es la constitución vigente y ya tiene más de 23 años. En estos 23 años también tiene 26 modificaciones que en nuestro ordenamiento legal se denomina reformas. Es de destacar que en esta Constitución se han incorporado nuevos elementos de convivencia política en nuestro país. Entre ellos, posteriormente vamos a destacar cuáles son las nuevas incorporaciones que no lo teníamos en la Constitución del 79. Debemos igualmente precisar que en un Estado denominado de derecho se conviven las instituciones llamadas tutelares del Estado y que desde ya, por supuesto, la principal función de estas es convivir entre sí a través de sus representantes y respetar los derechos de todos los peruanos y los que viven en el Perú, es decir, también de los extranjeros. Hablar en nuestro país de derechos fundamentales tiene un correlato muy interesante. Y ustedes, los jóvenes que están en este proceso de este curso de formación para poder después hacer una simulación de lo que es nuestro Congreso en el Perú, tienen un desafío más que importante. Y desafío lo decimos en el sentido de que ustedes están en la obligación de conocer qué derechos nos reconoce la Constitución para que ustedes empiecen por hacer respetar sus derechos y nos ayuden a que la comunidad igualmente tenga la garantía de que sus derechos serán respetados. En la Constitución, en su artículo primero, establece de que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, es decir, nosotros. En su artículo segundo, tiene 24 numerales. En esos 24 numerales nos reconoce los derechos fundamentales a cada uno de nosotros. Pero hay un detalle que debemos precisar. No son los únicos. Porque la sociedad, como es dinámica, la ciencia igualmente va desarrollando nuevos mecanismos que pueden ser que agredan a la sociedad en la que estamos nosotros. Para eso, ¿qué ha hecho el constituyente? Nos ha dejado el artículo 3, que para muchos profesores dicen que se denomina número apertus o cláusula abierta. ¿Y para qué sirve este artículo 3 en nuestra Constitución? Si ustedes revisan, van a encontrar que dice que los derechos reconocidos en el artículo 1 y 2 no son los únicos. Y se denomina número apertus porque va a permitir que el legislador, nuestros congresistas en este caso, incorporen nuevos derechos si es que la comunidad internacional lo reconoce como que son derechos fundamentales de la persona o, en todo caso, de la sociedad. Es así que en nuestro país, por ejemplo, están para incorporarse en nuestra Constitución, y seguramente los congresistas verán en qué momento lo hacen, 3 derechos fundamentales que no están reconocidos en nuestra Constitución, pero sí están reconocidos tanto por Naciones Unidas y en el ámbito jurisdiccional por nuestro Tribunal Constitucional, que son el derecho a la verdad, el derecho al agua,
y el derecho al acceso a Internet. Como ven, estos derechos, si bien es verdad, no están en nuestra Constitución, pero sí tenemos ya nosotros derecho por el contexto de estar en el mundo y como tal formar parte de este mundo. Igualmente debemos precisar que la Constitución nos reconoce los derechos políticos. Y es ahí donde tenemos la necesidad y la urgencia de que ustedes sepan de que sus derechos políticos tienen que ejercerlos. Siendo el artículo principal, si se quiere, de que nos reconoce nuestros derechos políticos, el artículo 31, en la que dice que nosotros tenemos derecho a elegir y ser elegidos, que además adquirimos la condición de ciudadanos y que a partir de los 18 años tenemos que ejercer o podemos ejercer este derecho. Pero a la vez dice que podemos elegir de manera libre, voluntaria y por si fuera poco, hasta facultativa. Y además de eso tenemos libertad para ejercer ese derecho. ¿Cómo ejercemos este derecho político? El legislador ha habilitado procedimientos, como es por ejemplo dar la ley de partidos políticos. Y como ustedes pueden ver en nuestro país, la representación política que tenemos en los diversos estamentos de la estructura del Estado, municipal, distrital, municipal, provincial, hoy gobiernos regionales que tenemos, y también, por supuesto, nuestros legisladores y el presidente de la República son elegidos a través de los partidos políticos. ¿Y qué implica los partidos políticos? Que son asociaciones civiles organizadas para canalizar las necesidades de la población y que a través de sus representantes a los diversos estamentos, de sea municipal o regiones o nacional, puedan buscarle solución a través de normas en cada ámbito. Si estamos en un distrito, será, por ejemplo, una ordenanza municipal. Si estamos en una provincia, también tiene la misma denominación esta norma, que es ordenanza municipal. Pero hay una diferencia. Mientras que la del distrito, la ordenanza del distrito es solo para el distrito, la ordenanza de la provincia es para todos los distritos de esta provincia. Y claro, dirán ustedes, ¿y el gobierno regional qué? También está autorizado por mandato de su ley orgánica. En el artículo 36 dice que los gobiernos regionales producirán normas como las llamadas ordenanzas regionales. ¿Qué implica esto? Que la ordenanza del gobierno regional tiene aplicación en todas las provincias y todos los distritos del departamento. Consecuentemente, como ustedes pueden ver, ya los estamentos del Estado, de la administración en este caso, tenemos que están establecidos en este contexto. Y ahí precisarles, si se quiere, un escenario que es concreto. El constituyente, cuando hizo la Constitución, lo ha hecho bajo dos parámetros. Determinar primero lo que hemos hablado de los derechos fundamentales se reconoce como la parte dogmática. Y lo que estamos hablando hoy de los estamentos de la administración del Estado, ya sea municipal, regional y nacional, se conoce como que es la parte orgánica del Estado. En esta administración o esta determinación que tiene la Constitución va a permitir que las diversas autoridades elegidas tengan que hacer la gestión pública pertinente para resolver los problemas y darnos calidad de vida en todos los estamentos. Es así que entramos a ver el contexto de la parte orgánica del Estado y tenemos lo que se conoce como los llamados tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema judicial. En el Ejecutivo, ¿qué tenemos hoy? Su ley orgánica determina cuántos deben ser los ministros que forman parte de este órgano ejecutivo. ¿Y quiénes lo integran? El presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Cuántos ministros tenemos hoy? Tenemos 19 ministros. Y el presidente de la República es el que va a presidir siempre y además que representa a nuestro país en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Nuestro Congreso, ¿cómo es que así aparece? Y es aquí viene el detalle en el sentido siguiente. El constituyente, cuando hizo la Constitución, para que exista el Ejecutivo, dejó establecido en la Constitución. Para que exista el Congreso, también tiene que estar establecido en la Constitución. ¿Y esto qué significa? De que, por ejemplo, nuestro Congreso existe por mandato del que tenemos que cumplir con lo que establece el artículo 90 de la Constitución, que dice que nuestro Congreso es unicameral, estará integrado por 130 legisladores y por si fuera poco tienen que tener una representación de todo el país. ¿Y cómo se llega a esta representación de todo el país? Es decir, los 230 congresistas, ¿cómo es que aparecen en el Congreso elegidos? ¿Y quién es el que determina cómo deben ser elegidos en razón a los departamentos que tenemos hoy?
por mandato igualmente de la ley, en cumplimiento de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones, una vez que el presidente de la República convoca al proceso electoral, la RENIEC cierra el padrón electoral. Y esta información lo reporta al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para que el jurado determine de los 130 legisladores cuántos legisladores le toca a cada departamento. Y eso, ¿cómo es que sale esa cifra? En relación a la cantidad de electores que tiene cada departamento. Es decir, Tumbes, Tacna y Madre de Dios, en este caso es uno de los departamentos, son los departamentos que tienen menos representación. El caso de Lima, Lima tiene 36 legisladores. Y así, ¿por qué tiene Lima 36 legisladores? Porque tiene más de 6 millones de electores. Es decir, la cantidad de representantes por nuestros departamentos están en relación a la cantidad de electores acreditados por la RENIEC para ese proceso electoral. Tenemos entonces que ya una vez que está determinado cuántos electores, los partidos políticos van a inscribir sus candidatos por cada departamento y por supuesto luego viene el proceso electoral que a todos conocemos y luego igualmente el Jurado Nacional de Elecciones los va a acreditar a los congresistas para decir quiénes son nuestros representantes por los próximos 5 años que hemos elegido. En el sistema judicial tenemos que nuestro sistema de justicia tiene igualmente en un contexto, si se quiere, de desarrollo denominado de diversas instancias, o llamada también de diversos estamentos en cuanto hay desde juzgados de paz hasta los magistrados de la Corte Suprema. Y dentro de este contexto, los juzgados de paz, tenemos juzgados de paz que son los que están en las comunidades alejadas del Perú y que casi siempre el juez es una persona que tenga y que goce de cierto prestigio y los, por mandato de la ley, ahora son elegidos y también pueden ser revocados. Luego ya viene en el contexto de la competencia de órganos como los que vamos a ver, el Consejo Nacional de la Magistratura, que va a ser el encargado de designar previo concurso a los jueces de paz letrados, a los jueces especializados y por supuesto también a los jueces superiores y jueces supremos. Es decir, esa es la estructura, cómo funciona nuestro sistema judicial. El tema es que, digamos, para las cuestiones llamadas de carácter civil o penal, pero cuando tiene que ver con derechos humanos, tenemos otras instancias. Es decir, si nosotros no estamos conformes con las decisiones de los jueces nacionales, podemos acudir ante una violación de derechos humanos, por ejemplo, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ese organismo de encontrar que es realmente cierto y que se acredite el daño a nuestros derechos fundamentales, se postula la búsqueda de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana, después de la evaluación que haga del incidente denunciado, va a tomar su decisión y, por supuesto, va a dictar sentencia. Y ahí viene el tema que la sentencia es para el país. Y claro, el gobierno de turno va a tener que darle cumplimiento a esta sentencia. En esta estructura del Estado, decíamos que tenemos, en este caso, dentro de la propia Constitución, reconocidos organismos conocidos como autónomos. Entre ellos está, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, que les decía, que está integrado por 7 magistrados, y estos tienen como función la elección y designación de los jueces en nuestro país. Tenemos al Ministerio Público, también conocido como Fiscalía de la Nación, que tiene igualmente una estructura similar en cuanto a los jueces o el sistema judicial. Es decir, si hay un juez, debe haber un fiscal. Un juez superior, en este caso los magistrados del Ministerio Público, son fiscales provinciales, superiores y supremos. Y por supuesto, van en contexto de estar siempre en permanente coordinación con el sistema judicial. Y claro, la Constitución y su ley orgánica a ellos les asigna una función específica. Es el titular de la acción penal para defendernos a todos en el Perú y también los intereses del Estado. Tenemos igualmente a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un funcionario que lo elige el Congreso de la República y tiene, por supuesto, un procedimiento especial. Este procedimiento especial significa de que el Defensor del Pueblo necesita de que la voluntad política de nuestros legisladores sume de los 130 al menos
87 votos para poder ser elegido. ¿Por qué? Porque por mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Defensoría dice que para ser elegido de defensor del pueblo se requiere un número superior a los 2/3 de la representación nacional. Los 2/3 de 130 son 86 y el número superior inmediato sería 87. Tenemos entonces, además, el Jurado Nacional de Elecciones, que en nuestro ordenamiento legal se considera la autoridad que administra justicia electoral. Y sus resoluciones tienen, por supuesto, entre otros, decíamos, el efecto jurídico de reconocer a la autoridad política elegida en cada proceso electoral. Es así que tenemos los alcaldes, los acredita o los reconoce el Jurado Nacional de Elecciones a través de los jurados electorales especiales que para cada proceso electoral los instala. Y dentro de este contexto de lo que es el proceso de la justicia electoral, son concurrentes dos instituciones como en este caso la RENIEC, que es la Oficina Nacional de Identificación de todos los que vivimos en el Perú y de todos los que nacen en el Perú. A ello se agrega la OMPE, que es la institución que dirige, administra y procesa todos los procesos electorales en este caso. Y los resultados se dan a conocer a través del Jurado Nacional de Elecciones para su legitimación formal. La Oficina Nacional de Identificación y Estado Civil, que es la RENIEC, tiene como finalidad y función principal el registro de todos los que nacen en el Perú y también el registro de todos los que van muriendo en el Perú. Además de lo que decíamos de tener que habilitar el padrón para cada proceso electoral. A ello agregamos como otra institución autónoma el Tribunal Constitucional, que en nuestro país tiene una función especial en cuanto a su naturaleza de institución. El Tribunal Constitucional se considera por su origen y por su creación y por su invento de los seres humanos como un órgano, si se quiere, cuya función es, por su origen, ser legislador negativo. ¿Y qué implica ser legislador negativo? Porque verán ustedes, nuestro Tribunal Constitucional, como todos los tribunales similares en otros países, su función es derogar o declarar, en este caso inconstitucional, todas aquellas leyes que sean lesivas al ordenamiento jurídico nacional. Y su función principal es esa, del Tribunal Constitucional. Tenemos igualmente el tema del Banco Central de Reserva. En el Banco Central de Reserva está integrado por 7 miembros su directorio, de los cuales 4 son propuestos por el presidente de la República y 3 los elige el Congreso de la República. Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, las dos instituciones, cada una con sus representantes, conforman este directorio. Y tiene sus funciones específicas el Banco Central de Reserva respecto de lo que le permite su ley orgánica. Luego tenemos la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, la SBS, que es igualmente una institución autónoma cuya función principal es ver el escenario de todo lo que es el sistema financiero en nuestro país. Además, la Contraloría General de la República, como entes autónomos. La Contraloría, por su propia naturaleza, de función de control de lo que es la gestión pública, específicamente el gasto, su finalidad es que el presupuesto público asignado a todas las dependencias del Estado se gaste en lo que se ha previsto en su presupuesto. Es la parte que tiene que ver con la estructura orgánica del Estado y quizá vamos a ver ahora el tema de lo que es las garantías constitucionales. Algunos participantes han hecho preguntas, por ejemplo, ¿cómo hago, para qué sirvo, en qué momento yo puedo reclamar o ante quién debo reclamar que mis derechos fundamentales han sido violados? El escenario es el siguiente. Tenemos que en el artículo 1 dice que la persona humana es el fin supremo del Estado. En el artículo 2 nos reconoce los derechos fundamentales. El artículo 3 es para incorporar nuevos derechos fundamentales. Y tenemos que en el artículo 200 de la Constitución
se determinan las garantías constitucionales para proteger esos derechos fundamentales, entre los que están el proceso de amparo, proceso de cumplimiento, proceso de habeas corpus, proceso de habeas data, es decir, todos los procesos que ya están declarados en la Constitución necesitan de una norma que nos permita y nos facilite invocarlos para que se nos garantice ese derecho que consideramos vulnerado. ¿Qué ha hecho el legislador? Ha tenido que aprobar la ley que aprueba y hoy está en vigencia el Código Procesal Constitucional. Y si esta norma no fuera suficiente, también en la Constitución se prevé, en la cuarta disposición final y transitoria, de que si la legislación interna no alcanza para proteger nuestros derechos fundamentales, podemos hacer uso precisamente de los tratados internacionales sobre esta materia. Y como hemos referido antes, ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto finalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay un tema final que ustedes tienen dentro de su programación que tiene que ver con lo que es la reforma en la Constitución. Amigas y amigos, la reforma de la Constitución tiene un proceso especial por el mismo hecho de que se va a modificar el texto de la norma superior del Estado. ¿Y eso qué significa? El constituyente originario, cuando hizo esta Constitución, pensó en que efectivamente nuestra Constitución tiene que ir adecuándose a los tiempos. Le decía que a la fecha, en 23 años, ya tenemos 26 modificaciones o reformas, y probablemente vendrán otras. En ese contexto, ¿qué debemos hacer? Simplemente ver que se cumplan con los procedimientos. ¿Qué implica cumplir con los procedimientos? El artículo 206 de la Constitución, al referirse a la reforma, establece que en nuestro Congreso, para poder hacer la reforma de la Constitución, tiene que seguirse un procedimiento que es el siguiente. Si se aprueba la iniciativa de reforma de la Constitución, como se vino haciendo solamente de ejemplo, les voy a referir, en los años 2006 o 2001-2006. En el año 2005 se propuso reformar el artículo 90 de la Constitución en el sentido de que el Congreso sea bicameral. Resulta lo siguiente: no se pudo aprobar porque la coyuntura política de ese entonces no era la más adecuada. Y claro, no se podía aprobar porque este artículo 206 tiene en lo que se conoce en derecho como, si se quiere, pues un procedimiento duro. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que necesita una votación especial o un procedimiento especial. Vamos en el primer escenario del procedimiento especial. El artículo 206 dice que si la reforma de la Constitución o la iniciativa de ley de reformar la Constitución se aprueba por una mayoría absoluta, entiéndase de 130 legisladores por 66 votos, esta propuesta de reforma tendrá que ser ratificada mediante referéndum para que quede confirmada la reforma. Sin embargo, en el mismo artículo dice, a menos que sea aprobado por un número superior a los 2/3 de la representación nacional, hemos dicho hace un rato con qué votación se elige el defensor del pueblo. Esa misma votación, por si acaso, también se elige para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y también lo hace el Congreso. Decía que por un número superior a los 2/3. Si los 2/3 son 86 legisladores de 130, igual para la reforma de la Constitución necesitamos mínimo de 87 votos. Pero eso no es todo. En el mismo artículo de la Constitución dice, y esta será ratificada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y aquí voy a explicarles simplemente el tema de cómo funciona esto. Nuestra Constitución del año 79 establecía de que la reforma era viable en tanto y en cuanto si se aprobaba, en todo caso, en 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas.